Hola, buenos días. En realidad, esta no es la voz que tengo realmente, pero se les ha estropeado el sonido y hay algún filtro que no sé qué ocurre. Vale, es una presentación muy corta y sencilla. Intentaré dejar un poquito de hueco al final para preguntas. Os vamos a hablar de NextGen SIEM. Más o menos todos sabéis seguramente lo que es un SIEM, pero bueno, habrá gente que no lo tiene tan claro o que solo dispone en su compañía de medidas relativamente básicas, así que haré un mini repaso de algunos conceptos antes de hablar de NextGen SIEM. Bien, ahora. Muy bien, así muy rápido la agenda, pues os vamos a contar un poco lo que es un MDR con un EDR. Evidentemente hay muchos que lo sabéis. Es un minuto para aquellos que no tienen conocimiento de esto. Y cómo podemos extender hoy en día las capacidades de MDR que nosotros damos, por ejemplo, como servicio a través del módulo, de la opción de la extensión de las capacidades de la plataforma. En este caso vamos a hablar de la que empieza por C, como decía ayer un compañero, ¿no? De la de CrowdStrike. Entonces, en NextGen SIEM nos permite extender las capacidades, sobre todo para aquellos que todavía no disponen de un concepto SOC, con un SIEM, etcétera, ¿vale? Y os vamos a poner un caso de uso de cómo es posible utilizar estas capacidades para extender la respuesta. Presentación muy rápida. Incide con D, no con B. Es una empresa que se fundó en 2005, antes que la de la AVE. Y desde y, de- y desde el año anterior, pues ya formamos parte de un grupo europeo donde nos hemos unido con una empresa holandesa para extender nuestras capacidades en Europa de servicios. ¿Qué hacemos así muy rápido? Pues forense, comenzamos por ahí, empezamos bastante con evidencia digital, después llegaron más lo que es la respuesta de incidentes más clásica actual y a partir de ahí, pues servicios de monitorización y de auditoría. ¿Vale? En esta presentación nos vamos a centrar básicamente en la parte de MDR y este MDR extendido. ¿Vale? Bueno, yo la mayoría me conocéis, los que no, pues soy el director de Incide y bueno, colaboro pues normalmente en este tipo de presentaciones. Normalmente me gusta hacer algunas algo más técnicas. Esta es un poco más de concepto y de un servicio, ¿no? NextGen SIEM es esa extensión de estas capacidades que os decimos, pero antes quiero resaltar mucho un mensaje que para nosotros es muy importante porque una y otra vez nosotros que venimos de la respuesta a incidentes de seguridad, pues vemos que muchas veces se da este tipo de servicio sin tener tan claro que es hoy en día de vital importancia, una primera línea de respuesta vital, ¿no? ¿Dónde está normalmente un poco el problema que nosotros vemos? En que se puede hacer muy bien a veces esa primera respuesta, pero no se lleva a cabo de forma directa pues esa contención o esa acción que permite mitigar o contener al atacante, ¿no? Sino que se devuelve esa información de investigación que ha hecho un equipo de MDR y a lo mejor en tiempo y forma correcto de nuevo al cliente. Aquí es donde yo quiero enfatizar. Nosotros, por ejemplo, esto no lo vemos así. Podemos hacer debate, hablarlo luego o si hay preguntas, pero este concepto tiene que ser responsable de lo que se está haciendo y si esa alerta es suficientemente importante, poder bloquear, evidentemente habiendo consensuado antes que esto se puede. Pero en ese momento en el que esa early detection, que puede ser algo bastante importante, ¿no? Pues estás en el domain controller y salta una ahí, pues de algo que dices, bueno, esto está a nada de ser un desastre, hay que poder actuar. Pero es que muchas veces esto se alarga hasta el infinito, intentando devolver la alerta al cliente, quién sabe, llama a fulano y ahí hemos visto demasiados desastres entre medio de ese debate, ¿no? Los tiempos de respuesta, time to ransom que se llama ahora, o time to compromise, estamos hablando de tiempos pequeñísimos. Incluso en empresas ya con cierto tamaño que antes se tardaban días o semanas, estamos viendo entradas y compromiso
del Active Directory en minutos y 60 minutos es un poco la media de muchos incidentes para ese compromiso. Por tanto, este servicio MDR es importante y con Next Gen sí lo que vamos a hacer es aumentar las capacidades de respuesta, ¿no? Básicamente, estas son un poco las capacidades. Para el que no tenga este tipo de servicio MDR o simplemente tenga una defensa automática con, digamos, un antivirus o un EDR básico, al final el concepto de un EDR va más allá que el de un antivirus clásico y, por tanto, se necesita también operar, configurar, adaptar al entorno, porque nos da muchas posibilidades, y las capacidades de respuesta para ser eficiente en esa respuesta. ¿Qué conseguimos con Next Gen SIEM? Ampliar el concepto para llevarlo a una casuística mayor ingestando fuentes de terceros, ¿no? Y vamos ya al caso de uso para que se vea todo esto mejor. La mayoría habéis oído hablar de SXI, seguramente. SXI de VMware pues, es una plataforma de virtualización muy común y muchos atacantes de ransom han invertido bastante esfuerzo en desarrollar pues, un cifrador que también cifra sobre ese entorno. Ese entorno, para el que no lo sabemos, imaginaos un entorno Linux un poco diferente, pero más o menos vendría a ser esto, pues el atacante es capaz de lanzar en ese entorno un cifrador y cifrar toda la infraestructura a nivel del hypervisor. Por tanto, lo que está haciendo es cifrar todas las máquinas virtuales que están ahí a nivel de fichero. Entonces podéis tener 1000 máquinas protegidas con el EDR perfectamente securizadas, pero si el atacante llega ahí, lo lanza a nivel del hypervisor, cifra todo y el EDR ahí no puede actuar porque no está a nivel del hypervisor. ¿Qué se puede hacer aquí? Bueno, este es el camino básicamente que os describía, ¿no? Cómo los atacantes al final van a vulnerar algo, entran, llegan al SXI, si está habilitado el SSH perfecto, si no, pues tienen comprometido o han conseguido comprometer las credenciales del panel, habilitan SSH, se introducen y ejecutan su cifrado. ¿Cómo conecta esto con Next Gen SIEM? Bueno, pues un caso bastante habitual es que extendamos capacidades de MDR a poder proteger esa infraestructura porque no hay ningún EDR ahora mismo protegiendo a nivel del hypervisor porque no pueden correr en kernel level ahí, ¿no? Hay cosillas por ahí, pero no hay ninguna solución que efectivamente proteja eso ahora. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues estamos utilizando Next Gen SIEM para poder monitorizar una serie de TDPs que utilizan los atacantes en estos entornos, ¿no? Vamos a ver un poco algunos ejemplos, ¿no? No se ve muy bien seguramente, pero bueno, dentro de Next Gen SIEM, que ya vienen un montón de casos de uso y configurables fácilmente, podemos configurar varios. Aquí se ve un poquito mejor. Algunos de ellos serían la enumeración de máquinas, porque el atacante cuando conecta al entorno SXI pues va a enumerar cuántas máquinas hay para poder lanzar el cifrado. O, por ejemplo, una serie de comandos típicos que este tipo de atacantes, que además más o menos siempre sigue el patrón, puede hacer. Para que se entienda bien, para algunos que no han visto esto, el atacante, en este caso, dice, ¿por qué no me está protegiendo el EDR que tengo en todos mis sistemas? Este ataque podría no ser visto de ninguna manera si el atacante consigue, imaginaos, entrar por VPN o entrar por cualquier sistema Citrix o lo que tenga la empresa expuesto, entra. Si hay 2FA, pues es más complicado. Si no lo hay, pues puede haber robado esas credenciales y entra. Y directamente enumera desde su máquina y consigue ver el SXI. Si tiene esas credenciales para poder acceder, no hay malware hasta que no detona en el entorno de SXI. Y cuando detona en ese entorno, ya digo, no hay una protección efectiva actualmente por las características particulares de ese entorno de los EDR y, por tanto, estamos utilizando las capacidades de Next Gen SIEM para protegerlo. Y estas son alertas o estas son
digamos, casos de uso que ya vienen preconfigurados y que podéis configurar fácilmente, ¿no? Aquí podemos ver también, por ejemplo, a nivel de terminación de procesos en ataques típicos de estos atacantes, ¿vale? Otro es el de System Clock, que es bastante habitual que se produzca en este tipo de ataque, en esta kill chain de este tipo de atacantes, y estas alertas ya vienen preconfiguradas. ¿Esto qué ventaja tiene? Pues no tenéis que hacer todo manualmente, podéis utilizar toda la preconfiguración de estas alertas para suplir algo que no tiene de por sí capacidad de hacer el EDR directamente, ¿no? Entonces, en este caso, pues el EDR de CrowdStrike, por ejemplo, eleváis sus capacidades con la parte Next Gen SIEM, que no es algo que hay que poner aparte, porque la parte básica ya está por defecto en las nuevas consolas. Y esto es algo que os animamos a hacer porque hasta 10 GB de ingesta los tenéis allí disponibles. Y podéis utilizar todas estas preconfiguraciones para poder dar respuesta a cosas como esta, ¿no? Es un ejemplo muy sencillo, el caso de uso, hay un montón, pero bueno, os queríamos enfatizar esto, ¿no? Así para dejaros un hueco para preguntas, repaso rápido, el que no tenga un servicio MDR, le aconsejamos tenerlo. Tener un EDR sin supervisar pues es algo que evidentemente va a ayudar mucho, pero no todo va a ir en automático y al final el atacante, si es persistente, consigue bypassearlo y ir extendiendo esas capacidades mediante opciones sencillas como Next Gen SIEM para poder empezar a controlar otras fuentes, poder correlar con otras acciones. Hemos puesto un ejemplo sencillo, pero hay muchos como la mayoría os podéis imaginar. Muy bien, pues esto es todo. Era una presentación corta. No sé si hay preguntas o si... ¿Tenéis alguna pregunta por aquí? Por ahí. Sí, hay una. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio y por traer nuevas soluciones. ¿Cuánto tiempo de media puede tardar una empresa que no tiene este sistema implementado, más o menos de media, para poderlo llevar a cabo de una manera eficiente, con sus pruebas y obtener resultados? Vale, si una empresa no tiene este sistema, por ejemplo, no tiene ningún EDR y instala un EDR, las configuraciones, si no es muy grande, no son muy complicadas. Normalmente se hacen una serie de fases, unos procesos, eso pues pueden ser días o pueden ser un poco más, hasta que controlas que no hay ningún problema y el sistema funciona. Hablo para implementar desde cero, en un cambio típico de antivirus a esto. Y después un Next Gen SIEM para configurar esto, por ejemplo el del SXI, es bastante sencillo. La verdad es que los casos de uso de esta tipología, si luego hay un caso de uso complejo o se quieren hacer ciertas alertas mucho más custom, hay que dedicarle un poco más, pero es bastante sencillo. Entonces esto en un par de días se puede implementar. Ahora bien, siempre empieza a rodar y hay que pulirlo un poco, ¿no? Las alertas muchas veces pues tienen falsos positivos en algunos escenarios o tienes que ir filtrando, acotando, pero no es complicado porque está ya muy embebido en el sistema y esta parte de, bueno, en realidad es un tenant, instalas, empiezas a ver datos, activas casos de uso, vas configurando, es sencillo, es bastante sencillo, son días. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Que no quiera acoplar? Por ahí. Buenas. Era para saber si tiene algún tipo de limitación en cuanto a la ingesta de datos y en cuanto a sensores que obtienen los datos. Claro, como cualquier sistema tradicional en SIEM, el problema muchas veces está en los conectores. Lo que es Next Gen SIEM, que es un poco... el concepto es, aparte de lo que es el SIEM en sí, viene con muchos sensores y muchos conectores para las principales tecnologías y luego hay formas de utilizar formas adicionales de envío por HTTP o por syslog, ¿no? Es decir, sistemas comunes para la ingesta.
pero ya lleva un montón de conectores que te permiten conectar la inmensa variedad de las tecnologías más estándar. No es muy problemático esta parte porque ya viene muy armado. No, me refería más bien a la ingesta de datos. la cantidad. Ah, la cantidad, vale. Sí, lo he comentado. La ingesta básicamente es, tú tienes tu consola, tu tenant, y tienes 10 gigabytes que puedes utilizar para fuentes de terceros. Esto viene por defecto. Entonces, bueno, si solo quieres, por ejemplo, unos logs de SXI, etcétera, es sencillo, no te va a dar 10 gigabytes diarios de ingesta. Si luego vas añadiendo más, pues puedes ir ampliando esos gigabytes. Y luego, otra cosa es la retención, que si la necesitas extender, pues se extiende. ¿Serían vuestros servidores? ¿Sería? ¿On-premise o en cloud? Como quieras. Es decir, al final tú tienes la capacidad de enviar datos del servidor que quieras. Puedes enviar de tus servidores on-premise o puedes enviar de otras cosas que tienes en cloud. Vale. Al final va a depender de qué es lo que quieres enviar, y eso que quieres enviar pues puede tener un conector que está por defecto ya, digámoslo así, dado de alta, configurado, preparado para esa tecnología. Si no, pues se adapta y los datos van a ser enviados al tenant. Y cuanto al SIEM, por el producto que conozco yo es Wazoo, ¿qué diferencias notables habría? Sí, bueno, nosotros hemos usado Wazoo o WhatsApp, depende cómo le quieras decir. Tiene WhatsApp el nombre. El Wazoo, evidentemente, es el mismo concepto. Es decir, cualquiera que quiera ingestar datos y utilizarlos para distintas analíticas, lo puede hacer. ¿Qué pasa aquí? Que, a ver, la idea es, tú tienes una consola de un EDR y tú extiendes las capacidades de eso con un concepto de SIEM tradicional y alertas para responder, ¿no? Para que te complementen el EDR. WhatsApp es un framework que es mucho más amplio, es decir, sirve para muchas cosas y hay una parte que puede ser para seguridad. Pero el número de, digamos, de alertas preconfiguradas, y WhatsApp no es un EDR, sino que, digamos, es, tú puedes configurar allí muchas fuentes, puedes configurar allí muchas alertas, pero no es el mismo concepto. Aquí la idea es extender el EDR al resto de cosas. ¿Por qué hago tanto hincapié en el EDR? Bueno, porque hace años ya un poco que el foco está en el endpoint. Es decir, antes era mucho más importante, pues, temas de red, intentar pararlo en tráfico, etcétera, pero bueno, el tema de, por defecto, capa de cifrado desde la misma de HTTPS o TLS, y luego el malware que cada vez ha implementado más otros niveles de cifrado, pues no lo vas a ver ahí, ¿no? Y entonces se ha ido todo al endpoint. Y del endpoint tienes la respuesta de ejecución de malware, y después lo que estaba intentando transmitir aquí es meter esta capa de alertas de otros sistemas. Con WhatsApp lo puedes hacer, pero tendrías que tener un EDR que te ponga o que te aporte la parte de las alertas. Claro. ¿Qué pasa? Y esto lo hemos visto muchas veces. Está muy bien, pero cuando tú tienes la alerta, y esa alerta es una early detection potente, ¿no? Mimikatz en el servidor de Active Directory, y ejecutado, dices, ostras, hay que parar eso. Tú tienes la ingesta de la telemetría del TDR en WhatsApp, pero ¿cuál es tu capacidad de respuesta ahí? Es decir, ¿cómo actúas sobre el servidor para parar ese proceso, para aislar la máquina, etcétera? Por eso es tan importante disponer de la consola de LDR y que ésta tenga unas capacidades de respuesta e investigación que te permita hacer todo ahí. Y esta es un poco la ventaja de este planteamiento. Porque muchas veces lo que decía al principio, se tiene la alerta, la devuelves, oye, tendríais que parar ese servidor, uy, too late, ¿no? Sí, claro, todo se puede automatizar, sí, hay como... O sea, en la propia plataforma tú tienes distintas vías de automatizar, depende de lo que quieras automatizar. Ojalá hasta nivel 3, todo automatizado, enchufas ChatGPT y ya te hace el informe, ¿no? Pero sí, se puede automatizar, claro, hay muchas vías. No he contado eso, pero la plataforma dispone de todo esto. Muy bien, pues acabamos por aquí. Vale. Un aplauso para Abraham.